Bueno, pues en el caso de la doble ejecución de Plaza Arts, que le decía, que obviamente ya no nos andemos con cosas, hombre. Es el crimen organizado. Nadie tiene esa organización, porque el crimen organizado, que siempre había negado, lleva años operando en la Ciudad de México. Y ahora además con conexiones internacionales. La conexión israelí. En una tarde de junio de 2005, aquí en Presidente Mazarik, un subsecretario de Seguridad Pública, cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto. Ese sujeto era el mismo que fue ejecutado el miércoles en Plaza Arts Pedregal. El mismo jefe mafioso israelí que fue secuestrado. Yo le aprecio mucho a Gabriel Regino, al abogado Gabriel Regino, al que conozco desde hace muchos años. Gabriel. Sí, ya bastantito. Buenas tardes, gracias por venir. Te agradezco que hayas aceptado venir. Sé que es un tema muy fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó antes de aquella tarde de junio, cuando detienes aquí en Presidente Mazarik? ¿Presidente Mazarik y qué? Fue en Presidente Mazarik y Petrarca. ¿Y Petrarca? Pues Petrarca. Aquí cerquita. Sí, muy cerca. ¿Donde tú vives, Laura? Sí, cerquita. Petrarca, sí. Sí, sucede que en el año 2005 había una mesa interinstitucional en la que estaban colaborando instancias federales, instancias locales como la PGR, la Procuraduría de la Ciudad de México, el CISEN, AFI y Policía Preventiva. Derivado de estas reuniones y del trato que se mantiene en las áreas de seguridad y de investigación del crimen, el personal del CISEN en ese tiempo me solicitó de manera directa y en la informalidad de las mesas que necesitaban colaboración para ubicar, localizar y detener a un personaje que era un objetivo prioritario para el gobierno de Israel y que era una persona que estaba generando problemáticas en ciertos sectores de la Ciudad de México y del Estado de México. Les dije con mucho gusto que podíamos participar siempre y cuando hubiera una motivación, una causa legal para la intervención de la policía. Me mostraron la orden de arresto que ya había sido emitida en Tel Aviv, pero recordar que entre México e Israel no hay un procedimiento de extradición y por eso existía una ficha roja. La ficha roja es una alerta migratoria y de detención que se gira en la Interpol a los 182 países que conforman la misma para que cualquier autoridad policial pueda detener a la persona, tenerla en custodia y en su caso poderla deportar o iniciar el procedimiento de extradición según corresponda. Con esa información y las fotografías de este personaje me pusieron antecedentes de que era requerido por una corte de distrito en Tel Aviv. Estaba relacionado con un hecho que era tentativa de homicidio de una persona que en ese tiempo no nos dieron más datos, no era tanto de nuestro interés, pero nos recalcaron la necesidad de tomar precauciones porque se le señalaba como miembro de organizaciones criminales internacionales. Hecho lo anterior, tomé... Perdón que te interrumpa, ¿se supo cómo llegó a México? No en ese momento, bueno, no en ese momento. Bien, entonces, le dicen hay que detenerlo y aquí está el respaldo legal. Así es. Una vez que nos dan los documentos, nosotros comenzamos a conformar un grupo encabezado por uno de los mejores comandantes operativos que todavía está en activo y por esa razón omito su nombre por razones de seguridad principalmente. Le encargo yo, comandante, vamos a hacer este trabajo, necesito que lo ubiquemos, que lo localicemos a como dé lugar. Entonces, una vez que se empieza a desarrollar el trabajo de operación de campo para poder entrevistar dónde puede estar esta persona, porque nos dan como referencia de Operación Polanco, pero bueno, Polanco es tan grande, Joaquín, y se fueron recuperando muchas informaciones. En las siguientes, mientras esto ocurría, en paralelo seguían las reuniones interinstitucionales. Le comenté al personal del CISEN que ya estábamos en la búsqueda del objetivo, y ahí fue cuando me comentaron que esta persona había llegado a México, pero con esta cobertura de ser un experto en los temas de seguridad, porque hay que señalar que muchos israelitas y muchas empresas son expertos internacionales, quizá los mejores en el mundo, en materia de seguridad personal, empresarial, etcétera. Pero otros que no lo son, se cuelgan de esa fama para llegar a México, ofrecer servicios de esta naturaleza, pero a través de ese ofrecimiento de servicios obtienen información sensible de posibles clientes que terminan siendo víctimas de extorsión. Este sujeto
llegó bajo esa cobertura de ser un experto, asesor en temas de seguridad, y logró obtener información de sectores de la comunidad judía en México y se convirtió en su dolor de cabeza. Esa era una de las principales preocupaciones del CISEN, de poderle dar respuesta a la sociedad mexicana de ese sujeto que se estaba convirtiendo precisamente en una piedra en el zapato. A las 2 semanas de la petición que nos hizo el CISEN, me comunican cerca de las 2 de la tarde mis elementos que ya tenían una persona que posiblemente era Benjamín Zutzi. Me trasladé a lo que es Mariano Escobedo y presidente Mazarik. Ahí estaban las unidades, estaba la persona, pedí que la subieran a la unidad oficial que tenía a cargo en aquel tiempo. O sea, ¿ahí ya lo tenían detenido? Ahí estaba detenido, lo suben a la unidad, y era un sujeto sumamente altivo, muy, muy altivo. Eso lo tengo muy grabado. Lo siento, me pongo a platicar con él, le digo, buenas tardes, ¿me puede decir su nombre, por favor? Dice Benjamín Zutzi, pero su lenguaje corporal era altivo, la cabeza hacia atrás, viendo de manera retadora. Y le dije, bien, ¿qué hace usted aquí? ¿Estabas en la patrulla o dónde? Es una camioneta, una Suburban, una Suburban. Y le digo, ¿qué hace usted aquí? Soy empresario. ¿Esa es su ocupación? Sí, soy empresario. Ah, muy bien. ¿Tiene alguna identificación, además de la licencia que trae de conducir? Y cuando le estaba haciendo la pregunta, él se inclina hacia mí y me dice, ¿qué te vas a ganar con mi detención? ¿Una estrellita más para tu uniforme? Eso no sirve de nada. Te doy $1,000,000 y déjame seguir trabajando. Al momento de hacerme la expresión de esa referencia, pensamos, este es el bueno. Él es. ¿Por qué? Porque una persona común pues no va a andar subiéndose a una patrulla a ofrecer $1,000,000 para que la gente lo deje en libertad. Y entonces el siguiente paso tenía que ser tratar de obtener una información adicional que nos permitiera comprender ante quién estábamos nosotros en ese momento. Le dije, ¿lo traes contigo? No, pero puedo hacer una llamada y ahorita mis amigos me lo traen inmediatamente. Bueno, como que amigos. Y me dijo, el Coqui. Dije, ¿el Coqui? ¿Y quién es el Coqui? Me dice, Jorge Curi. Ah, entonces me saqué el Nextel y le dije, toma, llámale, dile que venga. Creo que en ese momento le cayó el 20, se hizo hacia atrás. Le dije, llámale, dame el número, yo le marco. Me dijo, ya no quiero hablar, no le voy a llamar a nadie. Le dije, bueno, pero tenemos un nombre. Entonces me comuniqué, en ese instante me bajé de la unidad, me comuniqué al CISEN, le dije, ya lo tenemos, se mostraron sorprendidos, me dijeron, ya, aquí lo tengo, y sí es él. Y me dijeron inmediatamente, ¿dónde lo tienes? Le dije... Presidente Mazarik. Sí, presidente Mazarik. Y en la camioneta dice, no, muévete de ahí. Es un sujeto altamente peligroso, pueden ir a rescatarlo, él tiene muchas habilidades en los temas de confrontación física, manejo de armas, etcétera. Pues el que un mando del CISEN me dijera eso, pues era más que preocupante. Entonces pedimos refuerzos y vámonos, nos lo llevamos a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí en donde están, ¿no? Ahí creo que siguen todavía en Liverpool, ahí sí, en ese tiempo lo llevamos al auditorio. Pues sí, estábamos inquietos, pues ¿quién es este sujeto, no? O sea, ¿qué tanto trae? Llegó el CISEN, llegó personal de la Embajada de Israel, y no se va a olvidar esta escena. Me dicen, ya llegaron los de la Embajada de Israel, entonces pues voy a recibirlos. Y es un pasillo estrecho donde caben 2, 3 personas para caminar. Entonces veo que hay personas de traje y hay un individuo fornido, muy, muy fornido, hablando en hebreo, supongo, con los de traje. Y de repente el tipo saca un pasamontañas, se lo coloca, voltea hacia donde estoy, me empuja literalmente para quitarme del camino y se mete. Y dice, ¿dónde está? Entonces se le señala dónde estaba Benjamín Zutzi. Estaba de pie, altivo, en una de las gradas. No estaba para la presentación TV de los medios, sino en las gradas del auditorio, en las butacas, pero ahí estaba de pie, custodiado. Llega este sujeto, a todos nos sorprendió su soltura y su decisión, iba quitando a todos de enfrente del medio, quita a los policías, le grita algo en hebreo porque el fornido era bajito y Zutzi es una persona que era alta. Algo le grita en hebreo, aquel voltea inmediatamente, se le acerca al oído y le empieza a gritar,
y le empieza a hablar, y nosotros vemos la transformación de Suchi, cómo se fue desmoronando hasta quedar sentado en la butaca con las manos mesándose la cabeza. Fue un cambio sorprendente. Le pregunté al de la embajada, pues, ¿qué le dijo? No sé si me hizo la traducción literal, porque no tenía la necesidad de hacerlo, pero le dijo que ya sabían quién era, que tenían identificados a sus familias en Israel, y a lo mejor algunas que otras amenazas o malas palabras en esa lengua, pero lo desarmaron completamente. Y bueno, después de ahí se presentó ante los medios, dio la presentación del sujeto. Nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado porque había escapado en 2 ocasiones de Israel, que tenía habilidades para desarmar a personal policial, que sí era muy peligroso. Y bueno, pues decidimos mantenerlo ahí en custodia. Al día siguiente lo trasladamos a la estación migratoria de Las Agujas. ¿Dónde pasó la noche? Ahí, en las oficinas de el 7º piso, donde se tenía acondicionado en aquel tiempo un área de seguridad, porque ahí es donde se hacían las investigaciones de corrupción interna de la policía. Entonces, pues tenían accesos muy restringidos. Entonces ahí se le puso un catre, y ahí, pero con vigilancia rotativa permanente. ¿Cuántas personas lo estaban vigilando? Híjole, yo no sé si hoy haya sido un exceso, pero ordené que hubiera 80 elementos ahí vigilando, impidiendo que nadie... O sea, las funciones de todo un piso de la Secretaría se interrumpieron por eso que sacamos a todo el personal. Se selló. Se selló completamente para evitar cualquier cosa. Ahí pernoctamos todos porque pues teníamos que estar al pendiente y no podíamos salir con que ¿qué creen que nos descuidamos y se nos fue? Y al día siguiente, ya después de que se le ministraron los alimentos de la mañana, nos trasladamos a la estación de Las Agujas para hacer el trámite. Supongo que un gran operativo. Sí, un convoy, tuvimos que cerrar las vialidades, no me acuerdo por los nombres, Fray Servando, Viaducto, por ahí, sí. Todo eso, porque la alerta que nos daba el CISEN es de que podían irlo a rescatar. ¿Quiénes? Pues no sabían, no nos daban más datos. Era una comunicación un poco complicada, ¿no? Es que no te podemos dar más datos, pero toma precauciones, cuidado, etcétera. Se hizo su registro en la estación migratoria de Las Agujas y de ahí al aeropuerto. En el aeropuerto llegamos, quiero recordar, entre las 11 y las 12 del día. Nos pasaron un hangar, no recuerdo qué hangar era, pero lo que sí nos tocó ver, ahí nadie nos platicó, cómo aterrizó un avión que venía de Israel. O sea, estaban en la zona de hangares. En la zona de hangares. Pues debe haber sido en el de la PGR. Quizá. Llega el avión israelita de color plomizo, llega, había muchas gentes de traje, no con identificación, sí con armas largas, pero a veces es mejor no preguntar, ¿no? Uno no sabe quiénes eran. Llega el avión exactamente hacia donde estábamos nosotros, muy cercano, porque entró la puntita del avión al hangar, abren la escotilla, baja la escalera, vienen por nosotros los de traje, agarran al sujeto lo suben, se suben con él, con armas al avión, cierran el avioncito, se echa para atrás, empieza a caretear y vuelve a despegar. Vino exclusivamente el avión a recogerlo. Sí. No era de que tenía que esperar un vuelo comercial o a ver cuándo salía. No. El avión salió directamente de Israel para acá, lo recogió y se regresó. Le dije al personal de la embajada, le dije, oye, ¿qué le va a pasar a este sujeto cuando llegue a Israel? Me dice, no va a volver a ver la luz del sol. Le dije, qué bueno, está bien. Y nos regresamos. Hablamos con la gente del CISEN, nos dijeron que muchísimas gracias, que había sido una buena colaboración, que era un criminal, que era un bandido, y dijimos, bueno, pues capítulo cerrado, ya lo que sigue hasta Plaza Arts. O sea, no iba a volver. Estoy hablando con Gabriel Regino, que detuvo a este sujeto que fue ejecutado, uno de los 2 ejecutados en Plaza Arts, Suchi. Ahora dime, ¿te dijeron que no iba a volver a ver la luz del sol? Sí. Pero claro que la volvió a ver. La volvió a ver y la volvió a ver aquí y comió entre nosotros, anduvo entre nosotros y quién sabe qué tanta atropelé ha hecho. Exactamente, es que ese es el punto. Sí. ¿Cómo no se detectó la entrada a México? Número 1, al momento de que una persona queda en libertad porque a lo mejor comprobó su pena, procesalmente hablando, pues sí, está bien, ya es una persona que pagó su crimen ante la sociedad, pero no pasa lo mismo para con los órganos de inteligencia, porque ese individuo era un objetivo prioritario, entonces por lo tanto tiene que haber un seguimiento, coordinación y comunicación con las demás naciones, decir, oigan, ese sujeto ya salió. La función de la inteligencia es construir escenarios, probabilidades, objetivamente. Si una persona estuvo en prisión y sale,
¿qué escenario es probable? Que regrese al país donde estaba cometiendo crímenes. Claro. Entonces, ¿sabes qué, México? Oye, pues ahí anda, ¿no? O ahí te va. O ya salió. O ya salió. Ya salió y lo estamos siguiendo. Claro. Y alguien en esa cadena de seguimiento, un eslabón se soltó, habrá conseguido seguramente papeles con una identificación falsa, a lo mejor en su país, en otro de Europa, no sabemos. Llega a México, por Panamá llegó, ¿verdad? Aparentemente llegó por Panamá, que luego dicen que también es una especie de coladera, ya que es un tema complejo. Y bueno, pues apareció aquí con otra identidad, pero con otro personaje que también, según se está sabiendo, estaba metido en temas pues de cuestiones extorsivas, criminales, y bueno, este desenlace, ¿no? Y el desenlace, aquí hay un punto fundamental, Gabriel Regino, el desenlace. Si tú ves la organización para matarlos... No, sí, es complicadísima, ¿eh? Sí, preocupante, Joaquín, sí. Es puros profesionales, pero de AAA. Sí, y ¿sabes por qué también? Porque si este sujeto es un bandido, va a estar desconfiando de bandidos. No. Y le pusieron a una sicaria, de cuyo perfil no podía pues dudar, ¿no? Porque se le pudo sacar sin ningún problema. Sí, no, y se sentó en la mesa. Y a la par, una cobertura al exterior, con dos sujetos, uno con un arma corta, y el que sí es espeluznante es el del arma larga, porque como tú lo has comentado con tu amplísimo auditorio, el manejo que tiene de la misma... Desde el manejo físico, digo, de los movimientos, sí, y el arma, sí, no le da ni patada. El control que tiene, cómo somete al policía. Le dijo al piso, ¿qué sabe? Digo, pero no lo está bien, dice, órale, y el pobre policía dice, no, pues si me tiro, va, le desapodera del radio. No lo lastima. Y de hecho este sujeto no usa el arma, sino que reacciona cuando su acompañante le empieza a disparar a la patrulla con un arma corta. Sí. Entonces este viene de segundo, pone el pie adelante... ¿Sí? ¡Pum! En periférico, Joaquín, nuestra Ciudad de México. En el periférico y en el Plaza Arts Sí, esas escenas, digo, con mucho cariño, con mucho afecto a parte de tu auditorio que te escucha en otras regiones del país donde esto ha sido desgraciadamente una constante, pues en la Ciudad de México no se ha presentado y esperemos que no se vuelva a presentar. Sí, y ahora hay que buscar pues quiénes son los autores. Bueno, primero los materiales, los intelectuales y el móvil, ¿no? Claro, eso es muy importante, el móvil, el por qué. Esto va a permitirle a las autoridades que hagan la investigación tener un escenario que a lo mejor no lo tenían identificado. Exacto. Quienes están detrás de todo esto y pues hacer más detenciones, porque si no se castiga, si no se detiene a estos autores, eso va a ser un impulso a la impunidad, y la impunidad es el principal motor de la criminalidad. Así es. Bueno, ahora que hablamos de que México no tiene relación con Israel, cuando estuvo prófugo de México Alonso Ancira por otro conflicto, sí, se fue a refugiar a Israel, ahí vivió años. Pues sí, pues porque así evitan los temas de la extradición. Sí, ahora me acordé cuando lo dije. En fin, querido Gabriel, pues te agradezco mucho que hayas tenido la decisión de venir hoy conmigo a contarnos esta historia que se tenía que contar. Porque esto ubica el nivel de peligrosidad y de importancia de este criminal que comía tranquilamente en el restaurante chino de Plaza Arts Pedregal. Sí. Vámonos a comer a otro lado mejor, Joaquín. Sí. Porque a pesar de que ahí disparan, ¿no? En fin, querido Gabriel, muchas gracias. El abogado Gabriel Regino, el hombre que detuvo a este Suchi, y ahí en la página de López Dóriga hay una foto ahí en el home, en la principal, ¿sí? Dice, Ben Suchi, criminal con instrucción del Mossad, y aparece el día que lo detiene, y el que está a su lado de un casco es Gabriel Regino, que está aquí sentado. Asómese usted a lopezdoriga.com, sí, jóvenes, ahí está. ¿Sí? En fin. Gracias, querido Gabriel, muchas gracias. Gabriel Regino es subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y ahora ya te dedicas nada más a la abogacía. A la abogacía penal, donde estamos a tus órdenes en Regino Abogados. Gracias. Digo, para comentarios. Gracias. Ya tengo. A ver, enséñame la foto, pon la foto. Ahí está. A ver, es que pusiste un flashacito tú. A ver si mira, ahí estás, mira. Ahí está en la pantalla. Como nos dijeron que nos cuidáramos, pues más valía, ¿no? Gracias, querido Gabriel Regino.